Durante su participación en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, las empresas Volvo, Mercedes y Ferrari mostraron a los asistentes el funcionamiento de la plataforma CarPlay de Apple en sus vehículos. La plataforma, basada en el sistema operativo iOS, genera funciones útiles para el conductor, como es administrar las llamadas, la música, la mensajería y hasta los mapas del teléfono inteligente a través de una pantalla táctil, como ven, ubicada en el tablero del automóvil, muy similar a la de un iPhone o un iPad, o utilizando el sistema de voz. Pero Apple CarPlay ya preocupa a los expertos en seguridad vial. Existe algún tipo de distracción cognitiva, como ocurre también, por supuesto, con el teléfono móvil. Por tanto, todavía en tela de juicio este sistema de Apple. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este espacio del mundo del motor y seguridad vial. La segunda parte vamos a dedicarla al mundo del consumo y a los talleres ilegales, y también a la hora de comprar un vehículo cuando todavía no nos lo han entregado, pero ya hemos empezado a pagar los plazos. De ello, como digo, lo dedicaremos en la segunda parte. Está con nosotros Salvador Ruiz, experto en seguridad vial y también, por supuesto, del mundo del automóvil. Don Salvador, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hablaremos ahora dentro de un ratito de los talleres ilegales, porque están en, no sé, hay una especie de guerra y dicen que hay un porcentaje muy elevado de pérdidas por parte de los talleres legales por esta... No, eso hay mucho que hablar ahí. Sí. ¿Hay mucho que hablar? Lo haremos en la segunda parte. Venga, eso sí es un buen resumen, ¿eh? Se lo agradezco, le he dicho que resumíamos y lo ha resumido bien. Está María José Alonso, de la Plataforma Motera por la Seguridad Vial. María José, buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Qué tal? ¿Hay mucho que hablar de este sistema de Apple y tal? Marketing puro y duro. Hay que vender, pues eso, marcas premium, teléfonos premium, porque lo que es no distraer, yo creo que en el momento que ya tienes que utilizar una pantalla táctil o tienes que estar pendiente de si te llaman o no te llaman, la distracción es segura, por mucho que el vicepresidente de Apple diga que no. Bueno, la campaña de la DGT referente al uso del cinturón de seguridad y también los sistemas de retención infantil termina este domingo. Veremos a ver cómo ha ido. Ya veremos a ver cómo ha ido. Por lo pronto, lo que es la imagen, que es la que hace la presentación de la campaña, como comentamos días atrás en el programa de radio, es lo menos adecuado. Un nene en una sillita de retención infantil con una piruletita en la mano derecha. Vamos, bueno, ideal. Nos adentramos ya en el mundo de la seguridad vial. La ITV.com es la mejor forma y la forma más rápida de pasar la ITV de Massalfassar y de San Antonio de Benajever. A través de ese carril que ven, de cita previa, entran ustedes directo, la barrera se abre directamente sin tener que hacer prácticamente ninguna cola. 902 54 11 60 es el teléfono de la ITV, la forma más rápida de pasar la ITV, la ITV.com. Muy sencillo. Vamos a entrar en materia ya de seguridad vial y una noticia que ha llegado estos días y sin duda alguna ha sido pues muy llamativa, y la recordarán todos ustedes. El kamikaze de Poliña volverá a la cárcel tras anularse su indulto. Saben que el Supremo lo anuló en el mes de noviembre, se le dio un plazo al gobierno para que argumentara y el gobierno no ha argumentado, con lo cual debe de ingresar en prisión el 20 o 21 de marzo, con lo cual está a punto de ingresar en prisión. La Audiencia de Valencia lo ha fijado para esa fecha. Está con nosotros, y es la segunda vez, y con lo cual le agradecemos muchísimo, la segunda vez que está con nosotros aquí en este espacio, Loreto Dolz, que es la hermana de la víctima. Loreto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Bienvenida, y te agradecemos muchísimo que estés hoy con nosotros, que has hecho esa excepción con nosotros, con ese espacio del mundo del motor y seguridad vial. Bueno, se ha conseguido, son 11 años de lucha, pero se ha conseguido algo que es histórico, Loreto. Así es, llevamos luchando desde el año 2003, han transcurrido muchísimos años de mucho esfuerzo, de muchos recursos en los juzgados, y al final parece ser que sí, que conseguimos que recurriera al Supremo y que anulara el indulto, y efectivamente el 21 de marzo la Audiencia Provincial ha decidido que ingrese en prisión. Parecía imposible, porque un indulto jamás se ha ido hacia atrás. Evidentemente los jueces no han vuelto otra vez a juzgar sobre... Es decir, esto parecía una materia que era impensable. Y yo creo que por tu mente ha pasado durante estos 11 años el hecho de la derrota, de que prácticamente no se iba a conseguir, y sin embargo no ha sido así. Pues ha sido una batalla muy larga y muy dura, con momentos con más ilusión y momentos pues más flojos, pero al final considerábamos que teníamos razón y que teníamos que luchar hasta el final.
y pensábamos que teníamos motivos sobradamente para ellos y al final pues creo que así se ha podido ver leyendo la sentencia de la audiencia, perdón, del Tribunal Supremo, que anula efectivamente el indulto porque considera que carece de lógica jurídica no excluyente de la arbitrariedad. Bueno, esto ocurría todo en el 2003. Así es, Fallecía tu hermano a causa de un kamikaze que iba en contradirección o cambió de dirección e impactó con tu hermano. Él argumentó que había tenido un ataque epiléptico, el cual los jueces no aceptaron. No, los médicos forenses lo descartaron. En todas las instancias judiciales en las que se recurrió, descartaron tajantemente la epilepsia, y menos que la padeciera en el momento en el que tuvo el accidente. Por eso se le impuso una pena que consideramos ejemplar y que luego el Supremo, esto fue en la Audiencia Provincial de Valencia, y que luego el Supremo ratificó. A 13 años de cárcel. Yo creo que es una sentencia, una condena de las mayores en materia de seguridad vial que ha habido nunca, ¿no? Pues así es, porque no solamente se puso en peligro la vida de mi hermano con la consecuencia fatal del fallecimiento, sino que esta persona pues fue colisionando y cruzándose con muchas más personas a las que se puso en peligro su vida de forma gratuita. Entonces, claro, se ha considerado toda esta larga trayectoria a la hora de imponer la condena. Bueno, el gobierno al final tenía 3 meses, o el ministro de Justicia, para decir o argumentar el porqué del indulto. No lo ha hecho. ¿Tenía alguna explicación o es que en realidad no tenía una explicación y ha dicho, bueno, pues ahí lo dejamos? Pues bueno, nosotros no entramos ya a valorar si simplemente pues nos alegramos de que no haya reformulado el indulto, que consideramos que ha hecho bien no volviendo a indultar, y estamos muy satisfechos desde luego con esa decisión por parte del ministro de Justicia. Don Salvador, fíjese, tantos años de lucha y al final se consigue algo que parecía imposible y es histórico, atención, porque esto yo no sé, va a traer, supongo que posteriormente pues muchos indultos pueden llegar de nuevo al Tribunal Supremo, ¿no? Habitualmente los indultos del gobierno no suelen ser, por así decir, del dominio público, es decir, no se explican a la ciudadanía. Hay muchos indultos o varios indultos de distintos gobiernos que no nos hemos enterado nunca o nos hemos enterado de casualidad. Sí. Claro, lo que ocurre es que si en un caso como el que nos ocupa, por parte de la familia, por parte de amigos, por parte de la sociedad, se mueve, se remueve el asunto, se explica, se presiona, entonces sí ya nos enteramos. Sí. Y claro, este indulto es absolutamente impopular porque tiene todos los registros para no producirse. Yeah. De hecho, el gobierno, aunque tiene la autoridad, tiene la potestad de indultar, debería de hacerlo con una argumentación lo suficientemente convincente y en relación a la sentencia, sí, para que tenga una viabilidad, no para que sea sencillamente te indulto porque te indulto, sino que después de haber pasado por el Tribunal Supremo, sí, el gobierno, para indultar a alguien, debe de tener una argumentación suficientemente al ministro importante. Gallardón, Loreto, se le preguntó, y además vimos aquí en este programa esos argumentos que dio, y efectivamente fue uno de ellos el ataque epiléptico. Así es, cuando Chimo Puig preguntó en sede parlamentaria los motivos por los que se le había indultado, pues esgrimió los mismos argumentos que la defensa del kamikaze, y era pues que era una epilepsia. No, pero perdón, a ver, la epilepsia, yo no soy ningún técnico ni médico en epilepsias. Sí. No soy aquí psiquiatra. Ya en este programa, pero a ver, lo recordarán nuestros espectadores, ya sí, dejamos claro de que sí, no había habido un ataque epiléptico. No, tuvimos además a la presidenta de la asociación y nos argumentó, y nos dio bien claro, dejó bien claro que no había, que no se podía dar ese tipo de ataque epiléptico, claro, ni de cerca. No, se puede dar, pero es que un ataque epiléptico, yo no sé si alguna vez lo habéis presenciado, si hubiese dado un ataque epiléptico... Anula la voluntad. No la voluntad, o sea, anula todo. Es decir, no puede meterse en una dirección contraria si tiene ese ataque. Y si le ocurre ya ese ataque, cuando está dentro me da lo mismo, ya se metió, ya cargó la escopeta y la disparó. Con lo que me da lo mismo. La argumentación de, si es así, yo no lo he oído, pero si el señor Gallardón ha dicho eso, es algo parecido a las explicaciones que dio la señora de Cospedal, con los despidos fraccionados esos en diferido. Sí, en diferido. Entonces, por eso digo que no tiene sentido. Lo que pasa es que ha habido un aferramiento ahí para salvar a este señor, para, bueno, quizá por el bufete que le lleva y por las influencias que puede tener, y consiguientemente pues han hecho todos los esfuerzos. Pero claro, cuando hemos llegado a un tema
que ya la sociedad nos hemos enterado de qué pasa, por qué pasa y por qué ocurre, a través sobre todo de la familia y de los amigos de la familia y de la gente del pueblo, la gente que ha hecho esa presión popular. Cuando ya nos hemos enterado todos de que ese indulto es absolutamente injusto e incoherente, claro, los políticos al final dicen, bueno, esto nos puede perjudicar. Esto precisamente no es un tema popular para nosotros. Pero, perdón, Salvador, María José, pero no han sido los políticos los que han reaccionado ante ello. Reacciona la familia y reacciona el Supremo. Y son los que... Porque el político lo hubiese dejado como estaba. La presión popular ha sido Hombre, fundamental claro, en esto para que el Supremo claro, se pusiera las pilas. Pero vamos a ver, el señor Gallardón ha perdido la razón en el mismo momento en el que el argumento que dio se le ha dado una segunda oportunidad para volver a argumentar y se ha mantenido en silencio, lo que quiere decir que consistencia ninguna. Quien calla, Todo era, otorga, efectivamente, claro. quien calla otorga, con lo cual ahí se ha visto que ese indulto era desproporcionado, quizás pensó que no iba a salir a la luz como tantos otros, como bien comentaba don Salvador, pero ha tenido la mala suerte, entre comillas, de que efectivamente alguien que creía que era injusto ha ido a por todas, ya que se demostrase que era injusto. Y, pues bueno, el señor Gallardón se lo tiene que comer con patatas y lo que tiene que ocurrir ahora, o debería de ocurrir, ya no es solamente lo que tú, Vicente, bien dice, que esto va a sentar precedente para posibles futuros indultos, sino que hay quien tiene que medir muy bien a partir de ya el cómo o no considerar que alguien merece un indulto, es el propio gobierno. Ya no es que los otros vayan o no a decir tú tienes o no puedes o yo puedo pedir o no. No, el propio gobierno es el que ahí tiene que determinar y decir tengo que tener una argumentación realmente muy fundamentada y el decir que hay una desproporción para tan siquiera considerar que a esta persona se puede indultar. De todas formas, la ley española en estos casos, yo el otro día escuchaba al juez, a Gómez Bermúdez, y decía que el gobierno realmente tiene la potestad de un indulto, pero que no tiene ninguna obligación a un argumento técnico. O sea, que lo puede hacer sin ningún tipo de argumento jurídico. No como ocurre en otros países que tienen la obligación de argumentar jurídicamente. Aquí no hay ninguna obligación de ese tipo. Pero el sentido común... Sentido común sí, pero... Ya te Si es digo, democracia... en este caso nos hemos enterado por lo que ha ocurrido de la presión popular. Pero ha habido otros muchísimos indultos de mucha gente, de distintos gobiernos además, que es que nunca nos hemos enterado que existían esos indultos. Y si te vas y si estudias una relación o averiguas una relación de indultos en los últimos 5 años, nos vamos a sorprender de cuántos indultos han habido de diferentes cosas y causas. Loreto, en algún momento el kamikaze, así lo voy a llamar, ¿se ha puesto en contacto contigo, con la familia, para pedir perdón, disculparse? Porque parece que como que no fue voluntario lo que hizo, etcétera. ¿En ningún momento? No, en ningún momento. En ningún momento se ha puesto en contacto con la familia hasta el día de hoy. ¿A través de nadie? ¿Ni siquiera a través de sus abogados, de alguien? Nada. A través de nadie. No ha habido ninguna disculpa. No, ninguna. Bueno, ahora no pido la opinión de Loreto, sí por supuesto de nuestros contertulios. Hemos visto ya reflejada, vamos a verlo de nuevo, la entrevista que daba a el diario El Mundo este kamikaze. Le daba la entrevista, se le preguntaba, por ejemplo, bueno, pues si recordaba el día en concreto de los hechos y recuerda solo únicamente que estuvo en Valencia, que estuvo en Paterna, que cogió el vehículo, pero que a partir de un momento ya no recuerda nada más, que aparecía en el hospital, ¿no? Sencillamente eso. Eso es lo que recuerda de ese día. Un guión. No sé. Eso es un guión muy bien eleccionado, lógicamente, por su abogado, lógicamente. Pero en el momento en que tú no te sientes culpable y no tienes la necesidad de exculpar ese mal que has hecho pidiendo perdón en este caso, los familiares, las víctimas directas del fallecimiento de esa persona a la que te la has cargado, con perdón de la expresión tan dura y tan cruel, pero es que te la has cargado porque sí, de una manera totalmente gratuita, me vas a perdonar cualquier entrevista que hagas, digas, todo lo que digas. Para mí no tiene valor ninguno. Soy responsable, pero no culpable. No soy un kamikaze. No, a ver, primero llegaría a rectificar porque, aunque lo decimos de manera popular, no es un kamikaze, desde luego, porque los kamikazes no tenían nada que ver. El término japonés de kamikaze no tiene nada que ver con esto. Bien. Eso en primer lugar. No entremos ahora en No, sí, porque no es lo mismo, no tiene nada que ver. Ajá. Este señor es un asesino en potencia y cuando mata a alguien ya no es en potencia, lo es. Sí. Porque se mete en una vía circulando en dirección contraria a ver a quién se puede cepillar. Eso es como el que carga una escopeta y se va a cara a alguien y le dispara. Es decir,
es un asesino, primero en potencia y luego ya demostradamente afirmativo cuando lo ha matado, ¿no? Entonces, siempre, en los hechos de culpabilidad, los abogados, cuando no hay otra salida, y tenemos casos recientes, ya no de accidentes de tráfico, sino de otros,